Cada vez los panameños demandamos más agua, tanto para consumo humano como para la operación del canal, y su disponibilidad se reduce peligrosamente. En 30 años nos estaremos consumiendo casi la mitad del agua dulce disponible en el país. No es un tema que los panameños estemos botando el agua o que nos bañemos 10 veces más que la gente en otras ciudades, en otros países. No. Allí es donde se nos baja el agua, entonces los que pasamos trabajo somos nosotros de acá del campo. El agua no es solo un recurso básico de supervivencia, sino también un gestor de equidad. Pobreza y falta de agua constituyen un binomio que castiga a numerosas poblaciones. No poseer este recurso atenta contra la vida. ¿Cuánto genera el canal? Son miles de millones de dólares. No creo que ellos no puedan sacar una partida para beneficiar a los que estamos dentro del parque. Hace falta mucho para poder nosotros ir subiendo nuestro nivel de vida un poquito más hacia los demás panameños. Lo llaman el oro del futuro. El cambio climático, la escasez de lluvia y su consumo excesivo hacen del agua un líquido cada vez más preciado. Estamos listos para un escenario en el que dejemos de tenerla. TVN investiga. Se agota el agua. Está por entrar el invierno y el sediento Lagualajuela lo agradece. A donde solía llegar el agua, hoy no es más que tierra seca, muy seca. En los pueblos alrededor están impactados. Ha habido veranos duros, pero este está en la lista de los más difíciles. Es mayo y apenas el invierno empieza a asomarse, y con menos fuerza de lo esperado. Los primeros avisos de la urgencia de agua que vive el país, presionado por el despilfarro, aparecen justo aquí. En los primeros 7 meses de 2019, ha llovido 50% menos de lo que se esperaba. O sea que para ustedes cuando cae el invierno es como... Es una alegría. Es una alegría porque tenemos el agua y también tenemos para nuestros hijos, y que es nuestra alimentación, que nos sobrevivimos con ella. Hay pronósticos que nos dicen que a futuro vamos a tener mucha más sequía y escasez de agua que en el momento, lo que significa que con esas cantidades de lluvia que van a ir disminuyendo, vamos a tener que racionalizar agua para que en los momentos que la tengamos, la podamos almacenar y guardar para los momentos en que no las tengamos. La cuenca del Canal de Panamá es la más importante del país. El Chagres, su río principal, mide 125 kilómetros y el 65% de su territorio es bosque. En esta cuenca viven y dependen de ella 703,000 personas. Comprende las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón. 8 plantas potabilizadoras de agua que extraen su materia prima, como quien dice, del lago Gatún. Y hay 3 nuevas plantas en construcción. Eso obviamente que le mete mucha presión al lago, ese lago Gatún que no ha recibido agua adicional en los últimos años. Para llegar al pueblo de San Vicente de la Tranquilla, ubicado en el corregimiento de Caimitillo, hay que tomar un bote y atravesar el lago Alajuela. Allí tienen claro que su misión número 1 es garantizar que en la cuenca haya agua. Hay mucha demanda. Cada buque que pasa por el canal necesita 52 millones de litros de agua y los panameños consumen 375 litros cada uno al día. Ellos tienen que poner de su parte, viven de lo que siembran, pero hay ciertos rubros alimenticios que no pueden sembrar. Bien, se nos prohíbe el asunto de tener puercos, tener ganado, porque claro, es un lago que hay que mantenerlo con una higiene. Debería llegarnos algo a nosotros acá, los que vivimos en el área del río, del parque, del lago. Y luchamos para que no haya basura, para que no haya lo otro, para esto, pero no hay nada. En San Vicente de la Tranquilla sienten que poco les toca de la bonanza que genera el agua de esta cuenca. Este año el canal entregará al Estado 1.700 millones de dólares. ¿Cuánto llega allí? Los puestos de salud están al otro lado del lago y en tiempos de poca lluvia no pueden llegar. Los niños del pueblo, una vez terminan la primaria, se la ven a gatas para continuar su educación fuera. Y lo peor de todo, no tienen agua potable. Nosotros cuidamos del agua que
beneficia el canal y la población, y hubiéramos vivido nosotros como ricos, me imagino acá con agua potable, con luz, pero no es lo que tenemos. Más adentro del lago está Salamanca, en la provincia de Colón. Es un pueblo de 3.800 habitantes que dependen en gran medida del lago. Valerio Ramos es uno de ellos. Ha vivido aquí los últimos 60 años. ¿Qué se dedicaba esta comunidad? A la siembra de banano. Porque contábamos que el lago muy poco bajaba, ¿no? Y ahí secamos. El único producto que se comercializaba aquí era el banano. Ahora, con la creación del parque, nos hicieron muchas promesas que prioridad una íbamos a ser los que moramos en el parque, cosa que no se ha visto. Pero así como en San Vicente de la Tranquilla, aquí el lago y la necesidad de agua para la zona metropolitana imponen muchas limitaciones. Si tu padre es un agricultor que produce y después no lo puede hacer, cuando tú llegas a una edad joven, no te vas a quedar ahí. No hay futuro ahí. Eso es lo que está pasando en este momento. La juventud no se está quedando en el campo porque la agricultura no da, no hay futuro. Entonces, esa es la situación. Por eso la agricultura está en una crisis profunda. De alguna manera u otra la historia se repite. Primero fueron los pueblos alrededor del ferrocarril transísmico inundados durante la construcción del canal y luego la necesidad de más agua para abastecer el canal y las ciudades de Panamá y Colón obligó a nuevas movilizaciones de gente. Parte del Parque Nacional Chagres está en Salamanca. Fue constituido en 1985 para garantizar que hubiera agua para el canal. Y para eso son importantes los bosques, porque ellos reducen la evaporación, concentran más humedad y la humedad al condensarse se convierte en lluvia. Pero lo que hace 35 años fue clave para que hubiera agua para todos, se convirtió en una camisa de fuerza para la gente de Salamanca. Y del 84 para acá yo he sido un martirio para mí. He tenido que salir, dejar mi familia aquí para ir a trabajar a Panamá. Nosotros no estamos pidiendo limosna, por amor a Dios. Nosotros queremos que se nos reconozca el esfuerzo que estamos haciendo por conservar el agua para que tengamos un canal donde pasan miles y millones de dólares. Estamos en el Parque Nacional Chagres y a mis espaldas el río Boquerón, que atraviesa parte de la comunidad de Salamanca en Colón. Aquí la gente ha tenido que garantizar la existencia del recurso hídrico y es lo que también está por pasar en Río Indio. Al final, el canal y nuestra vocación transitista siempre han supuesto un conflicto entre la tierra, el agua y el hombre. Pero los esfuerzos que hacen en donde nacen los ríos de la cuenca para que exista y se conserve el agua es totalmente opuesto a lo que pasa en las ciudades de Panamá, Colón, Arraiján y La Chorrera. ¿Por qué? Veamos. La Organización Mundial de la Salud considera que se tiene acceso óptimo a agua potable cuando del grifo de su casa salen cerca de 100 litros de agua potable al día por persona. En el caso de ciudades como Lima se consumen entre 15 y 447 litros de agua al día por persona y en San José un promedio de 200. Pero en el caso de la zona metropolitana de Panamá, la planta de Gatún produce 400 litros de agua al día por persona, Miraflores 499, Chilibre 803 y Mendoza en La Chorrera 944. Pero en el caso de Monte Esperanza en Colón se producen 1.534 litros al día por persona, en Laguna Alta 1.139 y en Sabanitas en Colón 2.867 litros de agua potable al día por cada consumidor. Esos niveles los íbamos a ver probablemente en el año 2025. El consumo ha aumentado tanto que 13 años antes de lo previsto estamos en los niveles de consumo de agua potable. Además de la forma en la que consumimos, hay otros elementos que están agrandando el problema. Todos los intentos por generar políticas de consumo adecuado de agua han fracasado. El IDAN en permanente crisis y sin voluntad política de transformación. El 52% del agua que se potabiliza no se cobra, la anacrónica tarificación y las miles de tuberías rotas por nuestras calles. La lucha por el agua en la cuenca del canal es silenciosa pero fuerte, muy fuerte, y sin voluntad de cuidarla, la batalla es todavía más dramática. De que en el IDAN
se pueda trabajar algunas fórmulas con empresas que nos ayuden a ahorrar el agua esta que no se contabiliza o que no llega, y que uno le pueda pagar, el Estado del IDAN le pueda pagar a estas empresas por los ahorros que generan de este tipo de consumo en exceso. Y no solo por el despilfarro, la contaminación de nuestras aguas dulces por la presión de nuestras ciudades nos hace más vulnerables. El agua contaminada trae bacterias y virus que pueden transmitir enfermedades como la hepatitis, gastroenteritis y cólera. La salinidad es otra de las amenazas para el agua dulce, y más en las aguas del canal. Cada barco que pasa desaloja más de 50 millones de litros de agua dulce al mar, y en el esclusaje alguna parte del agua salada de este se introduce y mezcla con las aguas que están dentro del canal. Nosotros hemos conversado al respecto con algunas de las profesionales de la autoridad del canal. Sí, ellos ya aceptan algo que no aceptaban antes. Ellos ya aceptan que hay una leve salinización de las aguas en los alrededores de las nuevas esclusas. Pero los niveles que nos reportan son niveles muy bajos. Obviamente que conforme se va alejando, la medición de las esclusas es mucho más bajo. Dicen ellos que no afecta ni la fauna ni la flora del lago Gatún. La autoridad del canal coincide en que la salinidad en la cuenca no es algo grave. Ha habido variación porque es otro sistema diferente, como lo acabo de describir, pero no dentro de los parámetros para decir y afirmar que el lago Gatún está salinizado. Desde la década de los años 50 se viene hablando y estudiando la salinidad en las aguas del canal. Es un proceso natural por la actividad de los buques, pero que a gran escala podría generar problemas a la infraestructura de agua potable de la ciudad y las del canal. Por eso, el tema fue estudiado a profundidad durante la ampliación. Usted puede abrir el plan maestro, es público. Estaba allí dicho, si fuese necesario, la autoridad del canal tendrá que hacer los lavados, el término inglés utilizado en el estudio es flushing. Entonces la autoridad del canal de Panamá responsablemente para mantener la calidad del agua ha realizado esas medidas de mitigación. El lavado de las nuevas esclusas para evitar que se le pegue la sal es una de las medidas de mitigación de salinidad establecidas en los estudios. Porque el agua dulce es oro y es nuestro deber cuidarla, porque de ella dependemos no solo nosotros, sino nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y sin ella, lo único que queda es miseria. Si ese lago se queda sin el agua que necesita, no vamos a tener los suficientes ingresos que nos da el canal, que ya son cerca de 1.600 millones de dólares al año, y no vamos a tener el agua que necesitamos para vivir. Hemos sido, como siempre, abandonados. Aquí, por ejemplo, la carretera esta que usted ve, los gobiernos o los políticos la han usado para hacer política, politiquería. Ahora mismo los centros de salud, si hay asistentes, no tienen medicina. Porque ellos tienen derechos, ¿verdad? Tenemos derechos y por eso tenemos que exigir, ¿verdad? Buena educación, buena salud, vivienda, carretera, la luz. Estas son las voces de panameños que claman por un presente con oportunidades de desarrollo. Su mayor riqueza, el agua, no ha sido hasta ahora garante del progreso. Al contrario, se encuentran sumergidos en el abandono y la pobreza. Viven alrededor del mítico Río Indio. Oye, el Río Indio para mí es una fuente de vida muy hermosa, le digo. Donde yo me crié mirándolo, ya dije. El Río Indio, el principal de la cuenca, tiene 92 kilómetros y una cobertura boscosa de 56%. A su alrededor viven 49.639 personas. Atraviesa las provincias de Panamá Oeste, Colón y Coclé. Esta fuente de agua se ha mantenido por décadas como una opción para dotar el agua que demanda cada vez más la operación del Canal de Panamá. Pero ahora le vendes la idea de que es necesario que su sacrificio, es necesario su sacrificio para el bien del canal, para el bien de todos. Pero esta gente nunca han tenido un bienestar económico que haya venido producto del desarrollo nacional. Hoy la necesidad de agua no se limita al canal. El vertiginoso incremento de la población de la gran región metropolitana de Panamá, Panamá Oeste y Colón demanda más de 1.500 millones de litros de agua al día. Esta presión se aproxima peligrosamente al límite en el cual el agua o se utiliza para consumo humano o para tránsito de buques.
esta encrucijada trae nuevamente Río Indio a escena. El Chagres tiene una capacidad limitada, ha sido un río noble, heroico, ya está llegando a su capacidad de poder abastecer un canal ampliado y unas ciudades de Panamá y Colón que casi se conectan ya. Así que ahora esa carreta del río Chagres que nos ha transportado por tanto tiempo a pesar del maltrato que le hemos dado, ahora tenemos que buscar otras carretas. Ahora va a haber que buscar otros ríos. El río Indio es angosto y a medida que se acerca a su desembocadura en la costa bajo de Colón, se profundiza y su vigoroso caudal permite la navegación. 3 horas toma remontar el río para llegar a Boca de Uracillo, ubicado en el distrito de Penonomé, pero sin carretera de conexión con esta cabecera de la provincia. Es el último pueblo al que se puede llegar en bote. Por ello, es tránsito obligado para los que bajan de las montañas en busca de atención médica o por otra necesidad. Como el centro de salud lleva más de 15 años cerrado, las emergencias requieren bajar en bote hasta la comunidad de Río Indio y luego por carretera hasta la ciudad de Colón. La comunidad aquí, la población es aproximadamente de 200 a 300 personas, pero lastimosamente no contamos con nadie que brinde esos primeros auxilios ahí en ese puesto de salud. No tenemos luz, hay un acueducto pequeño para la comunidad, otras personas tienen su acueducto, apenas acueducto le llamamos porque apenas no tenemos ni siquiera los clarificadores, nada más mejor dicho, el agua viene nada más por tubos, pero sí tenemos agua. Aquí, como en todos los pueblos de la zona, están al tanto del interés que hay sobre el río Indio y se preguntan si el proyecto mejorará de alguna forma su precaria calidad de vida. ¿Ha visto alguna persona campesina, algún pobre que queda muy bien, pues queda bien acomodado y de algún proyecto? Yo no lo conozco. No existe ningún proyecto que no tenga un impacto ambiental. No existe, no hay ninguno. En 2016, el Ministerio de Ambiente le encomendó a la autoridad del canal estudiar la factibilidad de construir un embalse del río para traspasar agua al lago Gatún, principal reserva de este líquido para el canal y para consumo humano. El proyecto conceptualmente es una presa, un embalse y trasvase de agua hacia el lago Gatún. Esa es la parte técnica que señalé. Eso se terminó físicamente, trabajo de campo, en abril de este año. Y el contratista ha entregado el diseño conceptual que tenemos que entregarle al Ministerio de Ambiente como uno de los productos. Represado el río Indio, provocaría la inundación de una zona de 4.600 hectáreas y este pueblo estaría en el centro del lago. El embalse tendría profundidades de entre 40 y 80 metros e inundaría más de 30 pequeñas localidades. Hasta el momento en que cae la primera gotita de agua, el caso tal del lago Gatún, podemos estar hablando de un periodo de 8 años. O sea, que eso es una obra que puede ser inaugurada o terminada, si tú quieres, a mediados de la próxima administración. Río abajo, tras 40 minutos en bote, se llega a Limón, un pueblo perteneciente al distrito de Chagres, en Colón, donde se estima se construirá la represa. Las raíces de Anastasio Hernández están aquí. Toda su vida se ha dedicado a trabajar la tierra. Porque nosotros no tenemos necesidad por qué salir de nuestras casas y de estar pensando qué va a pasar en el día de mañana, qué va a pasar con la futura generación que viene, qué le vamos a dejar. Agua no puede ser, porque las historias del lago Gatún ya las tenemos, qué es lo que pasa allí. ¿Y dónde nos van a meter ese cuento que nosotros vamos a pasar una vida mejor si nos van a remover de aquí para otro lado? Porque tierra aquí suficiente en esta área no la hay. ¿Será que tenemos que sacar a nuestros ancestros como una mata de ñampí y echarlas en saco y llevarlas para otro lugar? Eso no lo podemos permitir. Todos son conscientes de que los estudios sobre el río Indio van avanzando y han escuchado que será necesario su traslado a nuevos asentamientos. Y no estamos dispuestos a salir de aquí porque nadie de nosotros está vendiendo nuestras tierras, nuestras casas. Y es injusto lo que ellos están haciendo, porque todo el tiempo le andan pegando mentiras a la gente, diciendo una cosa y puede decir otra. No somos nosotros los que vamos a imponer a sangre y fuego el traslado de una gente que se resiste. Lo importante aquí es que se logre que ese reasentamiento, independientemente de lo que usted indica de la desazón e inquietud que se tiene, y que es normal que cualquier persona que se viera afectado lo tenga, es que se lleve a cabo un proceso participativo
informado y oportuno. El verdadero reto de un restablecimiento de los medios de vida no es el diálogo, no es la mesa de trabajo, no es que se logre en el tiempo concreto, es el acompañamiento que vaya a dar el Estado. La experiencia de otros países indica que la mejor manera de resolver los conflictos derivados de la movilización y reubicación de poblaciones para la realización de megaproyectos es ayudando a solucionar los problemas económicos y sociales de las comunidades afectadas, creando condiciones mejores a las que poseían para su desarrollo. Y esos son territorios que habían estado marginados del desarrollo durante toda la vida y son territorios que hoy están viendo acceso a servicios públicos. Están mejor conectados, tienen vías que los ponen en centros de consumo y centros de abastecimiento en mucho menor tiempo. Desde los Uberos en Capira, Teodoro Rivas viajó horas hasta Limón. Él quería contar lo que vive su pueblo, que también podría quedar bajo las aguas. Se siente un poco triste el pensamiento de ¿qué será de mi vida si eso llega a suceder? ¿Dónde irán a parar todos aquellos hermanos que viven allí adentro de esa comunidad también? Y nosotros estamos inseguros a que no vamos a ir a las mesas de diálogo de voceros que ellos quieren, porque ahí nos van a acabar de dividir y nos van a acabar de vencer con esa división que van a hacer. Fuera de las zonas que serían inundadas, también existe preocupación. Una hora más en bote se llega hasta El Jobo, un pueblo de Penonomé. Allí se replican las carencias que hay en todas las comunidades. Tenemos una tele básica, que nosotros, mi sueño es quisiera ver un parque para que esos niños tan siquiera lo ven un parque, si mi hijo lo llevo yo a Colón. Pero muchos de aquí no saben ni lo que es un parque. No nos negamos al desarrollo del país, pero el desarrollo tiene que ser con igualdad, ¿verdad? Nosotros podríamos decirle, pues pónganos aquí 20, 30 familias, ¿verdad? Porque son campesinos, porque son gente que se dedican a la agricultura, serían esto, ¿verdad? Pero que el gobierno también tenía que responder en escuelas. Imagínense que nada más nosotros tenemos los centros básicos hasta el tercer año. A los conflictos por el agua y la tierra se agrega la ausencia del Estado, lo que aumenta su estado de indefensión. Colón muchas veces rechaza los pacientes del área de Coclé. Para mí se me hace difícil en el caso de que yo traslado las vacunas, los medicamentos, la papelería, todos los insumos del puesto de salud. Igual me hace difícil también porque tengo que hacer transbordo, porque tengo que agarrar el bus de Penonomé a Panamá, de Panamá a Colón, de Colón a Río Indio y de Río Indio aquí. Lo que nos cuesta a nosotros cada vez que nos dan, aunque sea un mural, un pupitre, algo para nuestra escuela, son $300 un carro que nos cuesta de Penonomé hasta Boca de Río Indio. Y después de ahí acá, un transporte. El gobierno sabe que igual que en el pasado, las comunidades se resistirán. Sin embargo, como cualquier emprendimiento, los directamente afectados tienen la inquietud y lo que estamos tratando es de que participen en ese proceso ellos mismos y con ellos diseñemos hacia dónde quisieran ir e incluir los costos de sus viviendas. En 1999, el gobierno creó mediante ley, con miras a la necesidad de la ampliación del canal, la cuenca occidental del Canal de Panamá. Todas estas comunidades que no fueron debidamente consultadas previamente pasaron a quedar bajo el paraguas de la Autoridad del Canal de Panamá, lo que provocó la organización de la Coordinadora Campesina contra los Embalses. En 2006, para evitar la prolongación del conflicto y abrirle paso a la aprobación del proyecto de ampliación del canal, el gobierno derogó la ley que creó la cuenca occidental. De la misma manera, las empresas no pueden reconocer que cualquier movimiento social es subversión, es subversivo o es oposición irracional. Las demandas y las proclamas sociales hay que escucharlas, hay que respetarlas. La opción para garantizar el agua para el canal no puede estar en una sola bolsa. Hay 12 opciones distintas y combinaciones de ellas que la autoridad del canal está estudiando para inyectarle más agua al lago Gatún en función de las presiones que te acabo de decir que tiene el lago, desde una desalinizadora en el área del Caribe hasta traer agua del río Bayano, hasta traer agua de las plantas de tratamiento de aguas servidas que hay en Panamá. Basados en la idea equivocada de que es un recurso que poseemos de forma ilimitada,
muchos panameños hemos mantenido una conducta de despilfarro del agua. También los gobiernos han sido indolentes en la administración de este recurso estratégico y cada vez más escaso en el planeta. Necesitamos una nueva estrategia país y una nueva cultura ciudadana del agua para proteger y aprovechar este recurso sin dañar el medio ambiente. Una visión utilitaria del uso del agua de nuestros ríos, sea para el canal o para el consumo de los que viven en la región metropolitana, solo agravará la situación de pobreza de comunidades a las que urge integrar al desarrollo. Se agota el tiempo. Es hora de tomar decisiones de calado, integrales e incluyentes, pensando en el futuro, más que en el presente. TVN investiga. Se agota el agua.